Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos de Campamento de Oración, a hermanita Mari Ramírez, la hermana Lili Morales. Es un gusto saludar a la audiencia de Vértice Dimensional, a nuestros hermanitos del Ministerio de Iglesia Manantial en California, en Washington, en México, en Ostepec, a Radio Bendición 106.1 FM y a nuestro hermanito Dani, sus pastores de jóvenes con decisión. Bueno, pues vamos a darle el tiempo a mi hermanita Mari para que entre la palabra de Dios. Amén. El tema de hoy es la dureza del corazón. Vamos a orar antes de empezar el tema. Señor Jesús, damos gracias, Padre Santo, en esta hora. Señor, que seas tú, Padre Santo, poniendo en nuestros labios, Señor, tu palabra, Señor Jesús. Atamos y reprendemos todo espíritu que anda en los aires, Señor, que se quedó por Señor, a tu palabra, Señor, que quiera, Señor, instruir, Señor, a ondas radiales, Padre Santo, sea hecho fuera, Señor, que solamente tu presencia, Señor, sea derramándose en nuestros labios, Señor, hablando, Señor, a tu pueblo, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a atesorar tu palabra en sus corazones, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es la dureza del corazón. Por la dureza del corazón nos aleja de Dios. Voy a hablar sobre el pueblo de Israel, que no pudieron entrar a la tierra prometida. En Hebreos 3, del 7 al 9, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en sus corazones, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entraron en mi reposo. El Señor, el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿verdad?, en la ciudad de Egipto. Entonces Dios miró su aflicción, miró que ellos pues pedían a Dios, ¿verdad?, que mandara un libertador para que lo pudiera sacar esa esclavitud. Y claro, Dios lo hizo por su misericordia y su amor a su pueblo. Pero el pueblo estaba endurecido su corazón, porque a pesar de que vieron muchos milagros, a pesar de que Dios los sacó de la esclavitud, ellos seguían haciendo lo malo delante del Señor. Entonces su corazón, ellos se provocaron a que el Señor se disgustara con ellos, por causa de que, a pesar de que miraban los milagros, miraban que el Señor les hacía pues como sus caprichos, porque si pedían maná, pues el Señor les dio maná, ¿verdad? Y también que ya no querían maná, porque ya no querían, ya estaban llenos. Ahora querían carne, y ya el Señor les complacía. Y así estamos ahorita en la iglesia, que si no queremos una cosa, queremos otra, y estamos siempre con quejas y quejas. Entonces el Señor no quiere eso. El Señor quiere que dejemos la queja, la murmuración, la incredulidad. Y todos los días el Señor podemos mirar milagros en nuestra vida, con el hecho de que estamos vivos, con el hecho que podemos caminar, con el hecho que podemos ver, mirar a nuestros hijos, que estamos sanos. Debemos de estar agradecidos, porque ese es un milagro. Mucha gente quisiera estar sano, mucha gente quisiera poderse mover, valerse por sí mismo, pero ni así podemos tener nuestro corazón que a veces se endurece. ¿Por qué? Porque entra allí la dureza, entra el que yo puedo hacer lo mío, el yo. Entonces el Señor eso no le agrada. En Jeremías 5:23 dice: no obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. ¿Cuánto de la gente se aparta del Señor? Porque se enfocan en las fallas del ministro, de los hermanos, del pastor, de quien está enfrente, ¿verdad?, sirviendo en una área, en otra. Y ya dejan de buscar del Señor. Buscan cualquier excusa para ya no venir a los servicios, porque se ofenden de que se les habla a través de la palabra, porque es que se deben de entender que no es el predicador que se les está sacando sus pecados, lo que tienen en su corazón. No, es Dios que escudriña nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay adentro de nuestro corazón? Él es el único que lo conoce, el Espíritu Santo. Él dice que Él nos escudriña, Él es el que nos saca lo que está adentro, lo que nos sirve. Pero no queremos escuchar. No queremos que se nos saque esas cositas sucias que tenemos adentro.
que nos estorba. ¿Para qué? Para servir al Señor, que nos estorba para fluir en Él, en su servicio, en su presencia. Pero en vez de estar agradecidos con el Señor que nos habla, porque ahorita tenemos la oportunidad que el Señor nos habla. Tenemos la oportunidad porque podemos asistir a una iglesia. Porque se nos habla de muchas maneras. Ahorita la tecnología puede escuchar predicaciones, alabanzas, que el predicador, ¿verdad? Y no valoramos eso que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón duro. Dice en Jeremías 9:14 dice, antes se fueron de su imaginación, de su corazón en pos de los Baales, según los enseñaron sus padres. Dioses no se refiere solamente a imágenes de barro, sino también a las vanidades que quieren hacer cosas de nuestra manera y lo que uno quiere lograr y hacer, pero no es en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos, yo sé que claro, todos, ¿verdad?, anhelamos una casa, anhelamos cosas, ¿verdad? Pero que sea la voluntad del Señor, porque si te aleja, si hay una cosa, que sea el trabajo, sea tu mujer o tu esposo, la esposa o tus hijos, que se alejan de buscar del Señor, puede ser un Dios. No nomás puede ser las imágenes, ¿verdad?, que conocemos. No. ¿Qué es lo que te está estorbando para servir al Señor? Eso puede ser un Dios que está estorbando en buscar al Señor, que puede estar adorándolo. En Jeremías 13, del 10 al 11 dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que andan en la imaginación de su corazón y que van en pos de dioses ajenos para servirles, para postrarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Porque el cinto se junta a los lomos del hombre, así es juntar a mí todas las cosas, todas las casas de Israel y todas las casas de Judá, dice Jehová, para que me fuesen pueblo, por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Qué pasó? El Señor nos está llamando a que Él quiere un pueblo que le adoremos, un pueblo que le alabemos, un pueblo que esté unido para alabanza y gloria para Él, pero no quieren escuchar. Quieren escuchar a su manera, ¿verdad? Lo que yo quiero, lo que yo anhelo, prosperidad, no. Y estaba meditando que estamos como las gallinas, le echan maíz y está pique, bajo. Y no están enfocados de que el Señor nos está diciendo, volteen a verme a mí porque el Señor ya está cerca. El enemigo quiere que nos enfoquemos en las cosas terrenales, en lo que está aquí, que es temporal. Dice el Señor que es temporal, esto se va a acabar. Podemos tener todo, podemos tener casas, carros y lujos, pero eso en un abrir y cerrar de ojos se va a deshacer, porque los juicios del Señor ya están en las puertas, ya están. Entonces, dice que no escucharon, no quieren escuchar. Las personas les hablan de Cristo y cierran su corazón. Si les hablamos del pecado, se enojan. ¿Por qué? Porque quieren seguir practicándolo. Pero sí, cuando ya viene por la enfermedad, viene el problema. Sí queremos que el Señor nos hable, que queremos que el Señor nos sane, queremos que el Señor nos arregle el problema. Pero antes tanto, cuando estabas sano, cuando no, según tú no necesitabas a Dios, no le buscamos. No queremos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón duro. Pensamos que no lo ocupamos. Pero claro que todos los días necesitamos del Señor. Esto es que también esto lleva a cabo que ese corazón duro hace que caemos fácil a los engaños de Satanás. ¿Por qué? Porque podemos caer en falsas doctrinas, en falsas profecías. Regresar a hacer incluso a buscar brujos, buscar cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque ahí empieza a entrar la confusión, la mentira, escuchando doctrinas de demonios. Y lo que creyeron en un principio ya no creen. Antes creían en los milagros, antes creían en liberación, antes creían en las profecías, pues que vengan del Señor. Pero no, terminan confundidos y terminan blasfemando al Señor. ¿Por qué? Porque van de iglesia en iglesia buscando según lo que se les perdió. Pero lo que les perdió fue la intimidad con el Señor. Eso se nos puede perder si estamos enfocados en las cosas terrenales. Necesitamos decir al Señor, Señor, quita ese corazón duro. Ayúdame a dejar esto. Dame la fuerza, la sabiduría y no engrosarlo, ¿verdad? Y en Hechos 28, 25, 27 dice,
Y como anduvisteis de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ven a este pueblo y diles, de oídas oiráis y no entendáis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. El Señor te quiere sanar, el Señor nos quiere sanar, pero necesitamos rendir en nuestro corazón al Señor, porque Él lo conoce, pero si nosotros no nos disponemos a dejar todas esas malas mañas, a dejar tantas cosas que a Dios no le agrada. Todo lo que es pecado. No le podemos poner un tamaño, ¿verdad? Que decimos, porque pues ya no fumo, pues no tomo, no hago esto, ay ya, estoy bien. No, porque hay pequeñas cosas, como dice, pequeñas zorras que se echan a perder, ¿verdad? Entonces, cada cosita pequeña, eso puede dañar. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor se puede apartar de nosotros, porque estamos dejando entrar, aún traemos ahí, puede ser raíz de amargura, enojo, muchas cosas que eso estorba. Necesitamos pedir al Señor que ese corazón que si se ha engrosado, que se ha alejado del Señor, que ya no queremos escuchar, que vuelvamos a Él. Que Él nos puede sanar, nos puede libertar, pero necesitamos buscarlo. Amén, así es. Así que tenemos que tener cuidado con no cerrarnos, a la presencia, a la voz de Dios. El Señor, en un día de oración que estaba orando, intercediendo por la iglesia, me dio una palabra hebrea que se llama Icabod, y esa palabra la empecé a leer en Primera de Samuel 4, donde habla cómo Elí estaba siendo descuidado del cuidado del templo, del cuidado del arca, y permitía que sus hijos hicieran cosas que no agradaban a los ojos de Dios. Llegaban a él los comentarios, pero él, por ser sus hijos, lo dejaba, ¿verdad?, a un lado, y llegó la decisión de Dios de hacer algo sobre el pueblo de Dios, porque no nada más los hijos estaban siendo desviados, sino que el pueblo de Dios, como dice la hermana, estaba apagando esa gloria de Dios que estaba sobre ellos, y empezó Israel a rebelarse contra Dios. Tanto fue así que permitió que los filisteos tomaran el arca, Israel cayera, fuera vencido, no ganaron esa victoria, y los hijos de Elí murieron, tanto que el impacto le causó a Elí la muerte. Cuando cayó, por su sobrepeso se desnucó y murió instantáneamente. Pero la palabra Icabod la menciona una de las esposas de uno de los hijos de Elí, que cuando se enteró de la noticia de que su esposo había muerto en batalla, podemos ver en Primera de Samuel 4:21, en 4:19 lo voy a leer. Dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Saben que nosotros contenemos la gloria de Dios. Saben que nosotros en nuestro corazón, al abrirle al Señor nuestro entendimiento, rendirle nuestra voluntad, Dios desciende y empieza a llenarte de su presencia, empieza a llenarte de todas esas áreas que tú desde tu niñez que careciste, de la falta de amor, de la falta de paz, de la falta de gozo. Empieza Dios a llenarte de una manera muy especial, pero pasa el tiempo y empiezas a descuidarte, empezamos a descuidarnos, empezamos a descuidar esa relación, esa intimidad con Dios, dejamos
de escuchar la voz de Dios y empezamos a dejar otras cosas que no agradan a Dios. Empezamos a dejar entrar la murmuración, empezamos a dejar entrar la crítica, empezamos a dejar entrar la falta de perdón, el veneno emocional, ¿verdad?, que tenemos hacia alguien, hacia el esposo, hacia nuestros padres, hacia alguien que te hizo daño, que todavía no lo puedes perdonar, hacia el pasado que todavía no lo has podido soltar. Viene alguien y nos confronta con el pecado, ya sea un pastor, ya sea un ministro, un anciano, un evangelista, un profeta, ¿verdad? Y no aceptamos lo que nos dice y nos decimos, el Señor te reprenda, pero ¿sabes qué? El Señor no va a reprender eso porque te está confrontando tu carne con la voz de Dios, está confrontando ese orgullo, ese ego, esa altanería que tienes en tu corazón. Tú puedes creer que estás haciendo el bien, tú puedes creer que estás haciendo buenas obras para el mundo. Puedes creer que el hecho de que tu familia, entre comillas, esté por un momento en paz, no sabes que el enemigo está tendiendo trampas más adelante y tú por cerrar tu corazón esa palabra, esa advertencia que el Señor está diciendo, tú te cierras y tú piensas que a ti no te va a llegar esa saeta, pero ¿sabes qué? Yo déjame decirte que el Señor nos advierte a tiempo y fuera de tiempo de lo que está por suceder. No te niegues a escuchar la voz de Dios, no seas única voz, no dejes que la presencia de Dios sea parte de ti. ¿Cuántas personas, verdad, que Dios las usó, que Dios las llenó de gloria para hacer de bendición a otras personas? ¿Y cuántos los vemos ahora con la gloria de Dios apagada? ¿Cuántas de esas lámparas se han apagado por una mala decisión, por darle rienda suelta a una decisión que no estaba en la voluntad de Dios? Y podemos echarle la culpa aún al mismo Satanás, y Satanás sabe que se ríe, porque en realidad no fue su culpa. La realidad fue que tu decisión tú la hiciste. Nosotros podemos decir que es ataque satánico, no es ataque satánico. Dios siempre me ha dicho algo, ustedes le echan la culpa al mundo, sea quien sea, pero ¿saben qué? Es su carne que ustedes no la pueden someter a mi voluntad, es su carne que ustedes no pueden dominarla. Esas decisiones, cuando me han consultado a mí para decirles que yo iba a respaldar esa decisión, y ahora me están pidiendo esto, me están pidiendo lo otro, ahora dicen que por qué están en esa condición, por qué sus cuerpos están en esa condición. Bueno, esas enfermedades vienen porque son tratos por no aprender a escuchar mi voz, por no tener esa intimidad. ¿Y saben qué me dijo hace tiempo el Señor? Me dijo, antes de pedir unidad, pidan misericordia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay muchos matrimonios divididos, y para que haya unidad en un templo, haya unidad en tu trabajo, haya unidad aún en tu propia familia, tú tienes que estar en común acuerdo con tu esposo, con tu esposa. Ustedes tienen que estar unidos. ¿Y qué es lo que nos va a unir? Jesucristo. Que tengamos la visión de que Dios está en nuestro hogar. ¿Cómo vamos a tener unidad en un lugar, en nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a tener unidad en un templo? ¿Cómo vamos a tener unidad en un negocio? Si empezando en casa están divididos. El Señor me mostraba cuando me dio esta palabra, porque le dije, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Hemos estado orando por unidad, hemos estado orando por armonía, hemos estado orando por muchas cosas en el ministerio. Y me dijo, es que el problema no es el templo, el problema viene desde casa. El problema está en que muchos hogares están divididos. El problema es que un esposo y una esposa caminan con diferente visión. Mientras ellos no tengan la visión en mí al mismo tiempo, no va a haber unidad en el templo, no va a haber unidad en un negocio, no va a haber unidad aún en tu familia, porque tú estás caminando para un lado y el otro camina para el otro. ¿Cómo va a haber unidad? Desde ahí empieza la unidad. Por eso a veces cuando venimos a alabar a Dios, venimos a unirnos con el Creador, a unirnos con Jesús, a alabar su santo nombre. Se siente un ambiente y una atmósfera pesada. ¿Por qué? Porque no vienen en un mismo propósito. Ya vienen por compromiso, vienen porque fue el día que se les quedó libre, fue como lo que decía el pastor Serrano ayer, ya vienen con una carga, en vez de que sea algo que de agradecimiento a Dios, porque pues nos dio otro día de vida, venimos a amarlo por lo que Él hizo en nuestras vidas, venimos a alabarlo en agradecimiento por todo lo que hace por nuestras vidas espirituales y físicas. No, ya venimos porque ya me estuvieron llamando y me dijeron que viniera, ¿verdad?
Y ahí puedes ver los que estamos volteando para todos lados, estamos quejándonos de todo el mundo, de la persona que abre el servicio, de la persona que predica. En sí, nadie nos parece. ¿Por qué? Porque el Icabod, la presencia de Dios, se ha apagado en tu vida. Porque hemos dejado apagar ese amor por Dios. Saben que el arca, cuando fue llevado, tomado, es lo que hace el enemigo con nuestras vidas. Nosotros somos el templo ahora. Nosotros ahora somos los que contenemos esa gloria de Dios. Ahora nosotros somos los que recibimos eso que viene descendiendo en la nube, en la chequina de Jehová. Y viene y lo coloca en nosotros. Pero ¿sabes por qué somos tomados por el enemigo? Porque nosotros abrimos la puerta, simple y sencillamente. Y la primera puerta, que es difícil para Dios a veces trabajar, porque nos da el libre albedrío, ¿verdad? No es imposible para Él, pero no puede entrar más allá si tú no le das tu voluntad. Es el orgullo, es el ego, es la altanería. No hay otra cosa más fuerte que eso venza. Dios es a través del orgullo que nosotros no reconozcamos que necesitamos a Dios, que hemos hecho mal, ¿verdad? A veces queremos que muchos actúen en humildad, que nosotros queremos que nuestro esposo nos pida perdón o nuestra esposa nos pida perdón, que tal persona nos pida perdón. Pero ¿qué hay de nosotros, hermano? ¿Qué hay de nosotros cuando nos toca perdonar? Yo he dicho y me gusta mucho comentarlo, y lo hago con todo respeto aún por nuestros pastores, por nuestros ministros. Pero yo escuché a un pastor y eso a mí me llega al corazón, porque a veces creemos que mucho tiempo en un evangelio, de conocer tanta la palabra o de ser usados, creemos que nosotros no debemos de perdonar. Este pastor decía que él iba a México a una campaña y dice que iba con un anciano, iba con un ministro de él, iban a Honduras, ¿verdad? Y dice que iban pues hablando, ¿verdad?, de lo que iban a hacer, pero en eso los paró un policía en México, porque tuvieron que cruzar por México, iban en carro. Entonces pues empezaron, lo espiritual se les acabó y empezaron a hablar en la carne. Y uno de los ancianos y uno de los ministros le dijo: ay, este policía, hijo tal cual, lo vamos a mandar juicio, que el devorador, el demonio le corte las piernas, le corte las manos. Entonces el pastor, de escuchar a los otros dos, participó en eso, mandándole juicio al policía. Y en eso, más adelante, pasan una resaria y el Espíritu Santo le habla a ese pastor y le dice: ¿por qué hiciste eso? Y le dijo: no, es que nos robó, y vistes, todavía hasta nos pidió dinero, dice, yo no sé, hijo de quién sabe qué será, ¿verdad? Dijo: tú no tienes que hablar así, le dijo. Esas palabras que ustedes mencionaron, yo las escuché. Dice: y esas, déjalo para las personas que no conocen de mí, porque es su vocabulario. Pero ustedes, dice, ¿por qué no reconoces que tú tienes odio en tu corazón? Yo, Señor, dice, sí, tú tienes odio en tu corazón. ¿Por qué no reconoces que no has perdonado? Y dice que el Señor le empezó a decir: y te voy a decir de dónde está tu raíz. ¿Te acuerdas el ministro de alabanza que te dividió la iglesia? Sí, Señor, pero yo ya lo perdoné. No lo has perdonado, le dijo. Por eso salió ahorita a la luz. Dice: de ahora en adelante vas a hacer lo posible por buscarlo, y aunque él no hizo algo correcto, yo ya lo perdoné, dijo. Porque él cayó en una trampa del enemigo, pero yo ya lo perdoné, dijo, y lo voy a usar. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo vas a usar si se salió en el orden de Dios? Sí, pero él me perdonó, él me pidió perdón, él se quebrantó, se humilló ante mí, y ahora tiene vergüenza contigo. No se acerca a ti porque no quiere, ¿verdad? Sabe que tú lo vas a rechazar. Pero de ahora en adelante tú vas a ir y lo vas a buscar. Yo, Señor, le dijo: sí, tú. Si tú quieres seguir viendo mi gloria en las campañas, en las predicaciones, y que yo te siga usando, vas a tener que ir a buscar. Fue esa campaña, cuando regresó, no lo fue a buscar,
pero Dios sabía que tenía que romper esa atadura con él. Y en un restaurante en California, me parece, porque el ministerio de él está en California, dice que se lo encontró. Y dijo, ay, ahí está este sinvergüenza, este hijo que sabe qué tanto. Ay, es que lo platica ya después con Vanessa, pero dice, en el momento, dice, me daban ganas de ahorcarlo, ¿verdad? De decirle traidor Judas, ¿verdad? Y dice que el Señor lo visitó ahí en el restaurante y le dijo, ha llegado el momento. Y cuando fue a acercarse a esa persona, el otro no tardó, lo abrazó y le pidió perdón. Dijo, pastor, perdóname. La forma en cómo me fui por mis creencias, por no estar de acuerdo, mejor las hubiéramos platicado, dijo, ¿verdad? Pero dijo, no actué bien, pero yo le pido perdón, ya Dios me perdonó y me ha puesto que hagamos las paces, no voy a volver a su iglesia, yo todavía siento mucha vergüenza. Dijo, pero cuente conmigo para lo que sea. Cuando escuchó esto, el pastor, se abrazaron, se humillaron, él pidió perdón, dice que llegó un amor tan especial en él, algo de Dios tan fuerte, que ya no lo vio como todo ese tiempo que lo había visto, ¿verdad? Sino que lo abrazó y le dijo, tú siempre vas a ser hijo de mis lomos, porque así le dijo el Señor, él siempre va a ser, él salió de tus entrañas, él salió de tus lomos, aunque se vaya, él es tu hijo, por eso lo tienes que ir a buscar. Y así fue, se rompió, vino después otra campaña y la gloria de Dios se derramó como nunca, dice, la ha tenido en su ministerio en 40 años. ¿Qué quiere decirnos ahí el Señor? No dejemos apagar esa gloria, ese Icabod. No dejemos entrar ese Icabod a nuestra vida, no dejemos que traspase Dios nuestra alma, dejando que todas esas cosas viciadas como las pequeñas horas que está mencionando la hermana, entren a nuestra vida. La amargura, la falta de perdón. Si Dios perdona aún al asesino, al violador, ¿por qué nosotros cargar con un pasado que ya no nos corresponde? El Señor es del presente para adelante, ¿verdad? El Señor quiere que vivamos un día a la vez. Por eso tú que no conoces de Dios, no hagas a un lado el llamado de Dios. Como decía el pastor Serrano, yo lo hice a un lado, ¿verdad? Un pastor invitado que viene a compartirnos la palabra. Y lamentablemente por no hacer el llamado, atención al llamado que Dios le hacía, Dios permitió que quedara ciego, sin vista, no ve ahora. Pero ahora lo ha usado Dios como nunca se imaginó él. Pero dice, qué necesidad de llegar a eso, a que tu cuerpo sea traspasado, a que tu alma sea traspasada, cuando ya Dios te viene advirtiendo de que te endereces, que no permitas que tu mente, tus pensamientos, tu rebeldía, tu orgullo, el eco te traspase, sino que tú dejes que Dios trabaje en tu vida. Nadie somos perfectos, es verdad, pero hay que hacer cambios, hermanos. Hay que aprender que a través del fruto de lo que Dios deposita en nosotros empecemos a dar frutos de amor. No todavía estar como lo que mencionaba la hermana de los israelitas. Ellos todavía tenían mentalidad esclava. Por eso no una y otra vez caían. Y eso no nada más le pasó a Israel, pasa aún en la actualidad. ¿Cuántas personas Dios nos quiere dar la oportunidad de sacarnos vicios, de sacarnos de las drogas, del alcohol? Y seguimos nuevamente, nos llenamos de la presencia de Dios o visitamos un lugar y volvemos para atrás. Y volvemos con nuestra misma idolatría, porque no nada más la idolatría son los santos que nos enseñan en la católica, no. También el estar con el orgullo, estar con el chisme, estar con la murmuración. Los hacemos hábitos que se vuelven después ídolos. Y después para sacarlos, lo que tiene que hacer el Señor, para quitárnoslo de nuestra alma. Pero ¿sabes por qué es? Porque a veces una palabra que nos dicen en el púlpito, un profeta, un evangelista, una persona que te invite, que te dice, no te vayas por ese camino, hermana, no te vayas por eso, porque eso te va a llevar a la perdición. Te enojas, te confrontan a la realidad, porque Dios pone esas palabras en esas personas, y te molestas, ¿verdad? Dices, no, este hermano, esta hermana no tiene amor. No, es que Dios es amor, y por eso a veces cuando nos confronta con el pecado,
con lo que estamos haciendo mal y que nos va a traer consecuencias, ¿verdad? Porque la amargura muchas veces hace que en nuestros tendones, en nuestras articulaciones, traiga consecuencias. Yo lo viví cuando había falta de perdón en mí. Dios permitió que me diera una anemia avanzada, tanto que me llevó a que se fuera transformando en los principios de leucemia. Y cuando Dios me habló de lo que tenía que cambiar en mi alma, eso empezó a desvanecerse, se empezó a ir. ¿Por qué? Porque yo reconocí, yo le dije, sí, cierto, Señor, yo no puedo perdonar a esta persona, ¿verdad? Que hizo esto en mi cuerpo, que me provocó, y no puedo perdonar a las personas que me golpearon de niña, los niños que me hacían bullying, ¿verdad? Que me hacían cosas, ¿verdad? Porque pues yo no participaba con ellos en sus travesuras y me hacían cosas que no. Dije, sí, cierto, Señor, yo lo reconozco, ¿verdad? Y sé que hay cosas que todavía tengo que perdonar, y ayúdame porque de ahora en adelante, aún en tus caminos, voy a tener que seguir perdonando. Esto no es que ya se acabó. Y el Señor empezó a librar mi alma, empezó a libertarla, empezó a regresarme la sanidad. Por eso dicen que la mayoría de las enfermedades son espirituales, porque hay muchas cosas en tu alma que necesitas cambiar, necesitas dejar traspasar la gloria de Dios para que empiece a sanar tu vida, empiece a darte un nuevo corazón, una nueva mente renovada, y que no actuemos en nuestros propios pensamientos, sino con un pensamiento renovado en el Señor, porque Jesús es amor. Jesús viene a darnos vida, Él resucitó, ¿verdad? Él pasó por las cosas más difíciles y más duras para mostrarnos que hay una oportunidad. Puede que estés ahorita pasando un problema económico, puede que estés pasando un lío legal, puede que estés pasando una situación en tu familia de divorcio, no sabes qué hacer, no quieres perder, pero tu otra contraparte no quiere ya seguir en el matrimonio. Pero mira, si tú te refugias en Dios, Dios te va a dar la dirección correcta. Él es muy sabio, Él sabe cómo manejar la situación. Pero si no ha habido la respuesta que tú quieres, es porque todavía está trabajando en nuestra alma, está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en la espera, en saber esperar en Dios, en saber cómo manejar las situaciones con sabiduría, no como nos las dice el abogado, como nos las dice el doctor, o como nos las dice un concejal, ¿verdad? Un psicólogo, no. Es como Dios las establece en su palabra. Así que síganos escuchando en vérticedimensional.com. Ahí también hay testimonios de nuestro pastor general, que lo usa Dios en liberación y en sanidad. Una hermana me decía, ¿cómo me puedo contactar con él? Te voy a anunciar el teléfono, es el 714-628-6686. En caso de que no lo pueden contactar, mi esposo también a veces le pasa las llamadas a él al 714-200-5066 al hermano Víctor. Y cualquier situación que tú tengas, pero antes de correr al hombre, primero busca a Dios, porque Dios siempre tiene la respuesta a nuestras situaciones, a nuestros problemas. Solamente que no nos gusta orar, pero tenemos que buscar esa intimidad, porque Dios está anunciando por todo el mundo que necesitamos regresar a la oración, a la intimidad. Así que te invitamos a que sigas buscando de Dios y que no te apartes de Él. Dios te bendiga.